Hola, hola, bendiciones para todos los que ven este video. Bueno, continuamos con esta serie que estamos abordando en este año, que tiene que ver con eh, los, las costumbres del Maestro, las costumbres de Jesús. Y estamos analizando lo que él hacía, lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra de lo que él hacía y ver cómo podemos incorporar esas costumbres, esas cosas que él hacía habitualmente para enriquecer nuestras vidas, para enriquecer nuestra vida espiritual, ¿m? Para enriquecer nuestra conexión con nuestro Padre Celestial. Y en la jornada de hoy lo que vamos a estar abordando es el hábito, la costumbre que él tenía de adoración. Y como pueden ver, hay una conexión, hay un hilo conductor en lo que estamos tratando, porque todo forma parte de la misma actitud o de la misma implicancia espiritual, de la vida espiritual de una persona. Porque hablábamos, al principio, hablábamos de el hábito o la costumbre de aislarse, de buscar un momento apartado. Luego, el hábito o la costumbre de la oración. Y ahora, la costumbre de la adoración. Y vemos que son caras, facetas de una misma cosa. Todo va enrabado, todo va en unión, todo va coordinado. El aislamiento, la búsqueda de un momento a solas, la oración y la adoración. Pilares fundamentales de la vida espiritual de una persona. Así que te invito entonces en este momento a pausar el video, a entregar el tiempo que vas a dedicar a escuchar y a meditar en lo que aquí presentemos. Lo entregues en oración al Señor, lo entregues en oración para que el Espíritu Santo esté iluminando tu vida, esté iluminando tu mente, esté trayendo el conocimiento y la sabiduría necesaria para aplicar estas cosas en la vida personal, en la vida diaria. Porque eso es lo que hace la diferencia. Cuando aplicamos las verdades espirituales a nuestra vida, comenzamos a ver la mano de Dios obrando en nuestro favor. Porque si no, solamente queda como conocimiento teórico, como conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento más, como puede ser cualquier otro conocimiento, pero un conocimiento que no es aplicado no se transforma en sabiduría. Y la sabiduría es vivir conforme a lo que sabemos. Y vivir conforme a lo que sabemos, en este caso, implica aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que te invito entonces a entregar este tiempo en las manos de Dios para que Él esté capacitándote a poder llevar eso a la práctica y poder ver su mover, poder ver las bendiciones y el poder de Dios manifiesto en tu vida y a través de tu vida. Entonces, en esta instancia, en esta oportunidad, vamos a abordar el tema de la adoración de Jesús, ¿verdad? La importancia que la adoración tenía en la vida de Jesús y cómo podemos aplicar su ejemplo a nuestras propias vidas. Entonces, en este breve video que vamos a tener, vamos a ver aspectos que están conectados, íntimamente conectados con la adoración, como lo era el acto de buscar un lugar apartado, la oración, ¿no? La celebración, ¿sí? Y bueno, y entonces, ¿cómo aplicar eso a nuestra vida? Porque cuando hablamos de adoración, ¿verdad? La primera idea que se nos viene a la mente es eh, o no, es lo que nos imaginamos o lo que recordamos de, bueno, la adoración en la iglesia, el adorar en la iglesia a través de la música. Y bueno, eso es adoración, pero no es lo único. Adoración va más allá, abarca eso, pero va más allá también de eso. La adoración también implica un modelo de vida, una actitud de vida, una
actitud que lleva a adorar a Dios. Es decir, buscar el agradar a Dios, buscar el hacer su voluntad. Todo eso implica un acto de adoración. Cuando uno busca eso permanentemente en su vida, la vida de uno se transforma en una adoración a Dios. Entonces, la adoración es cantar una canción, es adorar al Señor con música, pero va más allá de eso. Es una actitud de vida. Y eso es lo que vamos a intentar develar en este video y ver entonces formas de aplicar eso a nuestra propia vida. Entonces, ¿por qué es importante la adoración? Porque es cantar con música, es alabar a Dios, sí, es eso, pero también, como decíamos, va mucho más allá de eso. Entonces, ¿por qué es importante la adoración? Y bueno, porque la adoración es una forma que tenemos de conectarnos con Dios. La adoración es la comunicación íntima, personal e íntima con Dios. La adoración puede darse en grupo, puede darse cuando estamos congregados, pero también la adoración se da de forma individual, de forma personal. Y eso también debemos de procurar. Está bien entonces adorar en la iglesia, adorar en la congregación, ¿verdad? Pero no nos podemos conformar con eso, sino que también, como es una forma de conectarnos con Dios, también tenemos que procurar hacer eso en nuestro tiempo personal. Así como lo es la oración. No podemos conformarnos con un tiempo de oración únicamente en la iglesia, cuando la adoración es comunitaria, cuando la adoración es en grupo, cuando la adoración es como un cuerpo, sino que también tengo que buscar conectarme con Dios en oración, pero también en un tiempo personal. Y Jesús nos mostró cómo adorar a través de su ejemplo, y de él vamos a ir aprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando aprendemos del Señor, cuando vemos cómo Él actuaba, cómo Él vivía y buscamos aplicar esos patrones a nuestras vidas, como he dicho hasta ahora, hemos de transformar, hemos de ver nuestras vidas transformadas. Y para eso nosotros tenemos las herramientas, nosotros tenemos el compromiso, nosotros tenemos la decisión. Debemos de tener la voluntad de hacer eso, ¿verdad? Porque el Señor ha hecho todas las cosas que correspondían a Él, fueron hechas, y ahora nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, tomar el control, tomar la autoridad sobre nuestras propias vidas para encaminar los pasos según el ejemplo que el Maestro nos ha dejado. Entonces, Jesús y la oración. Ahora, ustedes pueden estar preguntándose, pero no estábamos hablando de la adoración, y ahora dice Jesús y la oración. Pero esto es como les explicaba al principio. Son dos caras de un mismo diamante, dos caras de una misma piedra preciosa. La piedra preciosa que nosotros tenemos es la comunión con Dios, es la posibilidad de comunicarnos, de entrar en comunión íntima con Dios. Eso lo conquistó el Señor Jesús cuando rasgó el velo y nos permitió la entrada al lugar santísimo, al lugar de la intimidad, al lugar de esa comunión íntima con Dios. Entonces, son caras de la misma. Cuando uno entra en oración, también pasa por una instancia de adoración. Y cuando uno entra en adoración, ¿verdad?, la vida se vuelve una comunión, y como es una comunión, es una oración también con Dios. Entonces, son momentos diferentes, pero están íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces, la oración, cuando se vuelve auténtica, como hablamos en
en el video anterior, ¿verdad? No una oración mecánica, no una oración solamente de pronunciación de palabras, sino que una oración que todo el ser de uno entra en ese estado. Entonces, vemos ahí que Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Entonces esa separación, ese aislamiento para entrar en ese estado de oración, de meditación, en ese estado de adoración a Dios. Entonces ahí vemos, bueno, ejemplos magistrales como los que ya estuvimos, pero que los vuelvo a recordar, ¿verdad? Esa oración en el Getsemaní. Allí donde el Señor encontró las fuerzas para cumplir la voluntad por la cual había venido. El Padre Nuestro, como un modelo de oración, donde ahí vemos la adoración a Dios, glorificar a Dios por quien Él es, el Padre Nuestro, el Hacedor, el que establece todas las voluntades. Entonces, todo vemos como íntimamente está. Y la adoración cuando forma parte de esa oración, o la oración cuando forma parte de la adoración, ¿verdad? Vemos que nos fortalecemos porque entramos en ese espíritu, salimos de la carne, la cual es débil, y entramos en ese espíritu, el cual está dispuesto, el cual está fuerte, y de esa manera evitamos entrar en la tentación. Entonces, fíjense, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si lo leemos al revés, ¿verdad? Cuando entramos en oración, cuando entramos en esa adoración, en esa comunidad íntima con Dios, salimos de la carne, que es débil, y entramos en el espíritu, el cual está dispuesto, y por lo tanto somos capaces de vencer la tentación. Aquí vemos algo que es importante, porque no todo es un acto íntimo, un acto individual, un acto de aislamiento, pero tampoco es todo un acto público, es decir, debemos de encontrar el equilibrio, debemos encontrar el equilibrio. Todo comienza en el interior y se ve reflejado hacia afuera, ¿verdad? Son raras veces las que lo de afuera puede modificar el interior. Pero sí, el interior, cuando es transformado, cuando trabajamos en nuestro interior, eso se ve reflejado afuera. Por eso la palabra dice que Dios premia en público lo que nosotros hacemos en la intimidad con Él. Entonces, la importancia, ¿verdad?, de que también la adoración sea algo que de alguna manera se expresa en una comunidad. Por eso está bien adorar en la iglesia, adorar, ¿verdad? Con la música, guiados por un grupo de alabanza, acompañados de hermanos. Como dijimos al principio, no es solo eso, también lo trasciende, pero eso forma parte. Entonces, y como forma parte, también vemos que Jesús lo hacía, y lo hacía con regularidad. Él asistía a las sinagogas, ¿verdad?, con regularidad. Lo vemos en muchos pasajes, él yendo a las sinagogas a participar de las festividades religiosas, a compartir la palabra. Entonces vemos ahí que es muy importante, fundamental, ¿verdad?, ser parte de una comunidad de fe, ser parte de una congregación. Hemos sido llamados a estar en una congregación, porque es ahí donde hay una manifestación especial de parte de Dios, es ahí donde se derrama bendición y vida eterna, es ahí donde somos fortalecidos, donde aprendemos a poner a testear nuestra fe, a testear lo que hemos trabajado en nuestro interior. ¿Por qué? Porque ahí encontramos personas que son diferentes,
que tienen talentos diferentes, que tienen dones diferentes, pero que todos forman parte de un cuerpo. Y por lo tanto también aprendemos a aceptar, a soportar, a tolerar y a aprender a ver las cosas, ¿verdad? No en blanco o negro, sino en los matices de la creación de Dios. Entonces, para ir resumiendo e ir concluyendo lo que Jesús nos enseña en cuanto a la adoración, que toda la vida es un acto o debe de transformarse en un acto de adoración a Dios. ¿Cómo hacemos esto? Con cosas concretas, con pasos concretos, pasos que nos llevan en esa dirección, priorizando los tiempos de oración, tanto personal como comunitario, es decir, en la congregación. Para priorizar la oración personal, hemos estado mirando o viendo la importancia de buscar momentos, ¿verdad?, donde podamos estar en soledad, momentos donde podamos estar tranquilos, aislados de ese ruido externo que nos rodea. Participar activamente en la congregación, participar activamente de una comunidad. Vivir entonces una vida de adoración en todo momento que celebre la presencia de Dios, porque no debemos de olvidar nunca que nosotros somos el templo, ¿verdad? Nosotros somos el templo. A veces decimos voy a la iglesia, voy al templo, pero en realidad el templo soy yo. En realidad, la iglesia soy yo. Hablamos muchas veces y hablamos mal, ¿verdad? Porque vamos a un lugar, vamos a una casa, a un edificio al cual hemos apartado, bueno, para congregarnos, para allí entrar en culto a Dios. Pero nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el templo de carne, el templo de piedras vivas, y la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo es la que mora en nosotros. Y por lo tanto, nosotros debemos de celebrar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Debemos de sentirnos alegres, gozosos, honrados por tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, todo lo que hacemos, ¿verdad?, de alguna manera afecta directa o indirectamente nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios. Por eso debemos de tener muy presente eso, para que nuestro diario vivir, ¿verdad?, esté de alguna manera tamizado o esté de alguna manera controlado por ese conocimiento de saber que soy el templo de Dios, de saber que su presencia habita en mí. Entonces, cuando somos conscientes de esa presencia en nuestro interior, naturalmente entramos en un estado o en una vida de adoración. Naturalmente entramos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, ¿verdad?, y esa convicción nos lleva a actuar completamente de forma diferente. Tanto lo que pensamos, como lo que decimos, como lo que hacemos, tiene una congruencia, tiene una armonía. Si no, vivimos vidas hipócritas, porque decimos una cosa, pero en realidad en nuestro interior pasa algo diferente. Hablamos algo, pero en realidad vivimos una cosa diferente. Hay incongruencia, no hay unión, no hay una unión entre lo que hablamos,
lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Entonces nosotros debemos de preguntarnos, ¿verdad? ¿De qué manera yo puedo vivir para honrar a Dios en todo momento? Entonces ahí empezar a buscar en ese trabajo de autoanálisis, en ese trabajo de introspección, donde yo veo las áreas de incongruencia en mi interior y trabajar en ellas y buscar el cambio, buscar la transformación. Porque para evitar esto de esta doble vida o de esta disasociación, ¿no?, entre lo que creo, lo que, eh, lo que, lo que creo y lo que hago, ¿verdad? Entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces, tengo que buscar esa unión, tengo que buscar esa congruencia en mi interior, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a unificarme a mí mismo, cuando empiezo a unificar mi vida, entonces yo puedo estar en comunión con otros. Si yo no estoy completo, es como en una pareja, ¿verdad? Si yo busco complementarme lo que a mí me falta en otro, realmente no voy a tener una vida exitosa en la unión de pareja, porque voy a estar incompleto, porque estoy incompleto y necesito de alguien que me venga a completar. Sin embargo, este, eh, en Dios ya estamos completos, fuimos completos en Dios. Lo que nos faltaba cuando conocimos a Dios, Él vino a llenar y Él vino a completar. Entonces yo en mí mismo soy un ser completo y me uno a otro ser completo para vivir una vida potenciada, para vivir una vida compartida, pero en la que ninguno depende del otro en el sentido para ser completos, sino que ya estamos completos y decidimos convivir juntos para potenciarnos, para ser una potencia, para ser, ¿verdad?, alguien eh, eh, para juntos, ¿verdad?, alcanzar nuevos horizontes, nuevos niveles, para alcanzar nuevas niveles, nuevas potencias, este, nuevos lugares más, pero no en el sentido de que yo dependa de alguien, sino entonces, porque eso está de alguna manera condenado a no tener una vida como el Señor lo ha establecido. Así que con esto quería decir que la vida en adoración implica que nosotros tengamos una vida honrada, una vida en completa armonía con nosotros y con nuestro Hacedor. Y todo lo que nosotros hacemos sea para agradar a Dios. Por eso esta pregunta que dejo aquí al principio, al final de este video, es una pregunta que no es solamente como para dejarla de tarea, de reflexión para cada uno de nosotros, sino también una pregunta que de alguna manera en su respuesta vamos a encontrar el camino para realmente que todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida, sea un acto de adoración a Dios. ¿De qué manera puedo vivir una vida que honre a Dios en todo momento? Porque Él está en nosotros, nosotros somos su iglesia, nosotros somos su templo, Él habita en nosotros y entonces todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos y hacemos debe de estar dándole la gloria a Dios. Y esa será la vida de adoración que alcances y que te lleve a niveles mayores en Él. Bendiciones, nos vemos la semana que viene. Shalom.